Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, también en Venezuela, mi querida ciudad Guayana, a quien envío un abrazo entrañable, especial, por supuesto, a mi gente amada de mi región. Pues en los Estados Unidos aprovecho para enviarle también un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a nuestro equipazo de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. En el viejo continente también queremos saludar especialmente a nuestra audiencia, al equipo directivo, a nuestros colegas periodistas de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa analizamos por qué la Cumbre de las Américas, no como tal, pero en el contexto de la Cumbre de las Américas, esta octava edición, pues el movimiento comunista, autoritario, bolivariano, el cual procuró instalarse en América Latina en las últimas 2 décadas, ha llegado a su fin. Les explico y además ya voy a incorporar todos los comentarios que nos han hecho llegar. Lo primero es que sin duda sería una especie de sentencia final para esta era bolivariana en la región. Hay que recordar que las cumbres, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, son una fotografía del momento que se vive en el contexto de los integrantes de estas cumbres. Número 2, entender que de alguna manera... Esto es digamos, un artículo que hemos recogido del país de España. De alguna manera, esta octava cumbre de las Américas ha girado hacia una especie de ortodoxia económica, como una especie de corrección del rumbo de fondo, afortunadamente dado porque han ido cambiando las caras de los principales primeros magistrados de nuestro continente. Hablar de Chile, hablar de Argentina, solo por colocar 2 ejemplos resaltantes. Otro elemento importante es que la mayoría de los líderes pues de todo nuestro continente, desde Canadá hasta Chile, la inmensa mayoría fueron sumamente, como esperábamos que fuese, duros con el régimen de Maduro. Con Maduro personalmente, ahí vamos a estar reportando, por ejemplo, o retratando parte de lo que dijeron estos principales líderes de nuestro continente. Y además, un cuarto punto importante en términos generales es que no reconocerán 16, les voy a comenzar a hablar de números, que yo sé que es lo que ustedes quieren saber. 16 países de nuestro continente han firmado, han suscrito un acuerdo que tienen que cumplir, en el cual manifiestan el no reconocer el resultado, sea cual sea, electoral en Venezuela, el próximo de las elecciones, fraudulentas elecciones del próximo 20 de mayo. Esto es un elemento importantísimo, porque no es lo mismo que Venezuela reciba sanciones y más que Venezuela, los funcionarios del régimen de Maduro reciban sus sanciones por parte de Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, a que sus vecinos en su vecindario, en su cuadra, pues comiencen a reaccionar de manera concreta, no solo recibiéndonos, que les agradecemos enormemente a los hermanos chilenos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, a todos, gracias por apoyarnos desde el punto de vista humanitario, a tantos que hemos tenido que huir de Venezuela. Pero teníamos que llegar a un punto más allá, y yo les hablaba el jueves pasado de la escalada en principio diplomática, con sanciones, con acciones concretas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser en el corto plazo retirar de Venezuela a todos los embajadores de los países que hayan firmado, que hayan suscrito este acuerdo. Es decir, si hay acciones concretas que pueden seguir de alguna manera debilitando estructuralmente al régimen venezolano. Yo soy de los que cree que antes de llegar a la última opción, que es parte de la tesis que se ha vendido, que por supuesto tiene que ver con el tema militar, yo creo que aún quedan otros elementos
que pueden influir de manera determinante en el futuro de Venezuela. Elementos internos y elementos externos. O sea, hay que verlos de dos escenarios distintos. A ver, fíjense que por el lado de Maduro, por supuesto, se queda solo. El régimen venezolano era de esperarse. Hablar de particularmente dos países que lo apoyaron. Solo dos. Bolivia, Evo Morales, por supuesto, apareció con este discurso trasnochado del capitalismo, de la derecha, del ataque imperialista, del mundo multilateral y todo el cuento que ustedes ya se saben. Como le digamos, recogí de la nota del País de España, una especie del resistente solitario, ¿no? El que está allí, patria o muerte, con su benefactor. Y el segundo, el canciller cubano Bruno Rodríguez, que también ha salido al ruedo a decir que bueno, que no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de participación, si por ejemplo no se encuentra quien se le critica en la sala defendiendo a Venezuela. Una Venezuela que lo que se prepara, el régimen venezolano lo que prepara es la continuación de la destrucción institucional del país, la continuación a través de todas las vías posibles, incluyendo la electoral desde el punto de vista inconstitucional. Sabemos cómo se ha montado toda esta parafernalia electoral para tratar de lavarle la cara, pero es imposible hacerlo. Además imposible porque independientemente de si ganara o no, digamos por hechos del destino, cualquier otra opción que no sea el chavismo, por encima de quien gane va a seguir gobernando de facto la Asamblea Nacional Constituyente. Así que pues sencillamente, desde el punto de vista electoral, la salida no está dada. Aquí yo copio, y siempre lo he dicho, una de las personas que le he comprado 100%, no sé si 100%, pero en su mayoría el discurso, es al exalcalde de Chacao, Ramón Muchacho, que decía, es que en Venezuela ya no existen las salidas democráticas ni electorales, y no porque no seamos democráticos ni electorales. El pueblo venezolano es tan profundamente democrático y electoral que hasta hoy día se disputa en si ir o no a votar. Pero Muchacho dice, pues las salidas democráticas y electorales las cerró el propio régimen venezolano y estaba claro en que era la única opción para mantenerse en el poder. Entonces, bueno, cada uno de los países comenzaron, volviendo al tema de la cumbre, ya voy a incorporar los comentarios, comenzaron a presentar sus argumentos, sus descargos en contra de Venezuela. Por ejemplo, Brasil, Michel Temer fue uno de los presidentes más directos. Al hablar de Venezuela, ¿saben? Es bien interesante porque además Brasil, estando dentro de las 20 economías más importantes del mundo, con un poder militar importantísimo, un poder y una influencia política, digamos, de consideración en todo nuestro mundo, no solamente el continente, pues está cambiando. Ustedes saben lo que ha ocurrido con Dilma Rousseff, lo que ha ocurrido con Lula da Silva, lo que ha ocurrido con Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara Baja del Senado brasileño, que también está preso. Es decir, la lucha contra la corrupción, el fiscal Sergio Moro, sin duda alguna, ha sido fundamental también en esta lucha. Bueno, Temer ha dicho que no hay espacio, es decir, ya ha llegado el punto de la intransigencia diplomática, así la llamo, y ojalá que esto no quede solamente en el discurso, sino también llegue a la acción. Bueno, Temer ha dicho, no hay espacios en nuestra región para alternativas a la democracia. Es decir, o es democracia o es democracia. No hay otra opción. Y es que es cierto, ya a estas alturas del partido, nuestro continente no puede permitir que se instauren este tipo de regímenes que terminan costándonos años de desarrollo. Porque no solamente a los países de donde nacen estos regímenes profundamente infortunados, sino a los países vecinos también. ¿O es que esto no le cuesta desarrollo a Colombia? ¿O es que no le cuesta desarrollo a Panamá? ¿O es que no le cuesta desarrollo a Brasil, entre otros países? Claro que le cuesta. Y fíjense cómo además se diseminan estas ideas románticas trasnochadas que terminaron convenciendo, por supuesto, no solo con la bota militar, sino también con la chequera, la petrochequera, pues terminaron minando muy buena parte. Llegó un momento en que la correlación de fuerzas era tan importante que, por ejemplo, al ALCA se le sacó esa alternativa que se llama el ALBA. Pero bueno,
Acabo de hablarles de Temer, ahora nos vamos a Macri, un presidente que particularmente veo con muy buenos ojos. Ha dicho que, bueno, pues sí, que en Venezuela no hay democracia, que no hay sentido ni siquiera de presentarse en un proceso electoral cuando hay presos políticos, y diciendo que la Argentina va a desconocer cualquier elección que haya en Venezuela. Eso hace que en el caso de que estos 16 países cumplan la palabra empeñada, se imposibilite cualquier tipo de acuerdo, incluyendo el comercial con Venezuela. ¿A quién le va a comprar comida a Venezuela? Yo sé que me dirán, bueno, pero puede ser un comentario estafachista porque, es decir, ¿cómo vas a permitir que tu gente muera de hambre? ¿Qué está ocurriendo hoy día? Es que literalmente estamos muriendo de hambre en Venezuela. Es que literalmente estamos muriendo por ni siquiera contar con los recursos mínimos. Nosotros personalmente, familiarmente lo estamos viviendo ahora con un familiar que está en situación delicada. Esperar a que se obtengan los resultados, una persona que está grave, que está inconsciente, hay que esperar 7, 8 días, una semana, 2 semanas. Porque es que hay que mandar al laboratorio X que tiene tal reactivo para poder hacer un examen. Hay una crisis a tal punto en el que, oye, es decir, la crisis humanitaria ha llegado a tal nivel en el que se cuenta por cientos de muertos. Ya no es una crisis sencilla de problemas con el acceso a los bienes y servicios. No, va mucho más allá. Por eso destacamos y apoyamos, aplaudimos la opción de Argentina, que ha dicho que no desconocerá, mejor dicho, que desconocerá cualquier elección que se pueda llevar a cabo en Venezuela. Piñera ha dicho en Venezuela, pues obviamente no hay democracia, hay presos políticos, las elecciones con partidos proscritos no son legítimas. Ayudemos al pueblo venezolano a recuperar su libertad. Otro de los presidentes que ha alzado su voz, incluso antes de tomar posesión. En Chile, ya lo había dicho, uno de los principales objetivos de Chile, del gobierno de Chile, será restablecer la democracia en Venezuela. Llámelo como quieran, llámelo injerencia si les da la gana. No importa. Llega un momento en el que el secuestro es tal, el descaro es tal, la entrega del país es tal, porque el país está endosado. El país está en un fondo. Además, entregado a los acreedores equivocados también. Pues que hay que rescatarlo. Y uno tiene que rescatarlo con el concurso, y aquí lo apoyo 100%, con el concurso internacional. Ya descubrimos que solos no podemos hacerlo. Hay que rescatarlo, hay que reconstruirlo con el apoyo y el concurso internacional. Bueno, después viene Trudeau, el presidente Trudeau de Canadá, ha dicho que trabajamos para devolver la democracia en Venezuela. Es inaceptable lo que ocurre en el país. El presidente Santos, aquí además unas declaraciones muy duras, y pongo esa duda de por medio con el micrófono, porque es que el presidente Santos, eso hay que decirlo abiertamente, fue, y digo fue porque lo que le quedan son 3 meses de gobierno, más nada. Fue un presidente complaciente. Algunos dirían que llegó a ser aún más que complaciente. Algunos pudieran decir que hasta fue cómplice del régimen venezolano. Pues bueno, a Santos le quedan 3 meses y ha dicho lo siguiente: somos generosos con el pueblo venezolano, eso es cierto, nos han cuidado a los que hemos llegado a Colombia, pero seremos implacables con el régimen que tanto daño está haciendo. Y me pregunto, señor Juan Manuel Santos, ya usted va de salida. Usted ha tenido 2 periodos presidenciales en Colombia. ¿Por qué no lo fue en su oportunidad? Conociendo usted más que nadie, conociendo la realidad de Venezuela. Porque si a un país no se le puede tachar por desconocimiento, por ingenuidad, es a Colombia. Porque Venezuela y Colombia están unidas por el destino. Porque somos la misma familia, la misma sangre. Además de ser vecinos, por supuesto.
Entonces, ¿por qué esperar a 3 meses de salir? Ahora, yo le podría quitar, y me disculpan el atrevimiento, le pudiera quitar el nombre al autor, y a mí me suena un Duque diciendo somos generosos con el pueblo venezolano, pero seremos implacables con el régimen que tanto daño les está haciendo. Es decir, en la práctica, el gobierno colombiano volteó su mirada, dio la espalda al problema venezolano. Esa es una realidad. Entonces nos sorprende cuando ahora leemos, vemos, escuchamos este tipo de declaraciones. Y tan tajantes. Ahora imagínense ustedes un presidente Santos cuando llegó al poder. Decirlo. Somos generosos con el pueblo venezolano, pero seremos implacables. ¿Es que acaso, presidente Santos, usted ha sido implacable realmente con el gobierno venezolano, con el régimen venezolano? Usted ha sido implacable entendiendo que el Ejército de Liberación Nacional que mata a sus conciudadanos gobierna desde Venezuela, que está instalada su cúpula en Venezuela. ¿Realmente ha sido implacable? Entonces, pues pareciera más una especie de lavada de cara, o mejor dicho, lavada de manos. Ya me voy en 3 meses, tiro un discursito fuerte en la última cumbre de las Américas en la que estaré, y se acabó. Me voy a casa. Con mi Nobel de la Paz, me voy a casa. Y me disculpan que sea directo acá. Sé que la compostura, mi productora siempre me dice la dificultad de estar entre la información y la opinión. El periodismo de la información y el periodismo de opinión. Pero es que a veces uno tiene también, como ciudadano, como ser humano, oye, el derecho y la necesidad además de responder a este tipo de cosas, sobre todo cuando uno ha visto todo lo que ha ocurrido. Ojo, yo le aplaudo a Colombia y lo he hecho públicamente. Oye, nos han recibido como verdaderos hermanos. Nos han cuidado, nos han querido, nos han protegido. Ya vamos para 1 millón de venezolanos que están allá en Colombia. Pero lamentándolo mucho, gran parte de lo que ocurre hoy día, de ese millón de venezolanos que está llegando a Colombia, ha llegado por responsabilidad de Santos. Fíjense lo que les estoy diciendo, no solo de Maduro, de Santos también. Muchas cosas pudo haber hecho Colombia para apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela. E insistimos, no es injerencia. Cuando un pueblo pide a gritos el apoyo internacional de sus hermanos para rescatar su democracia, para rescatar su libertad, no es injerencia. Injerencia es lo que ha hecho Cuba, que se instaló a espaldas del pueblo, sin el apoyo y la aprobación del pueblo, se instaló y destruyó, se encargó de minar todos y cada uno de los organismos y de las instituciones del país para convertir a Venezuela en una provincia cubana. Punto. Eso es injerencia. A los venezolanos que permitieron eso, ellos sí son apátridas. Ellos sí no quieren el país. A ellos sí tienen que caerle todo el peso de la ley. A los que han entregado documentos de identidad a terroristas de Hezbollah, ellos son a quienes les tiene que caer absolutamente todo el peso de la ley. Pero entonces, para no desviarme mucho, pues es casi ese millón de venezolanos que están en Colombia, tienen una cuota de corresponsabilidad del presidente que hoy día dice, ya se los repito por última vez, somos generosos con el pueblo venezolano, pero seremos implacables con el régimen que tanto daño les está haciendo. Veremos, presidente Santos, si en estos 3 meses de gobierno que le queda, realmente será implacable. Ojalá que sea implacable. Si usted llega a ser implacable con el régimen venezolano, yo seré el primero en pararme y aplaudirlo. Desde mi humilde rincón, en este espacio, en nuestro mundo, lo haré. Pero hasta el momento no puedo decirlo, no puedo aplaudirle. Porque no solo por el daño que se está haciendo en Colombia, sino porque también ha sido cómplice con el régimen venezolano. A ver, bueno, continuamos. Peña Nieto ha dicho que México apoya, creo que ha sido uno de los más suaves, más, esquivos del grupo de presidentes. Dice que México apoya a la democracia. Por supuesto que además apoya que no se haya invitado al régimen venezolano a la cumbre, y en el marco de esta discusión pues se presenta de nuevo Morales y dice, imagínense ustedes, que el sistema capitalista es el verdadero origen de la corrupción en América Latina. Es decir, el problema no son los corruptos, el problema no es que los países más corruptos por naturaleza son los países comunistas, son los países autoritarios, son los países dictatoriales.
Y está demostrado con creces. No, bueno, pues resulta que Evo Morales, porque lo que provoca es sacar un libro del pensamiento de Evo Morales. Yo tengo dos, con este ya sumo dos frases de este señor que me causan, bueno, una risa trágica a la vez. El primero, bueno, este que les acabo de leer: el sistema capitalista es el verdadero origen de la corrupción. Vaya y pregúntele, señor Evo Morales, a sus colegas, a quienes defiende tanto en Venezuela, ¿por qué se robaron 400.000 millones de dólares siendo el socialismo del siglo XXI, teniendo 19 años en el poder? Siendo revolucionarios tanto como usted, siendo marxistas tanto como usted, pro cubanos, pro Unión Soviética, para ustedes contar. ¿Por qué se robaron tanto dinero, señor Morales? ¿Y por qué, por ejemplo, esto no ocurre en el resto de los países que, por cierto, son capitalistas? En proporción, la corrupción existe, sin duda, como fenómeno humano. Este es el mismo señor que dijo que la separación de poderes es un invento de los yanquis, que la separación de poderes es un invento de Estados Unidos, como si la separación de poderes fuese la peor desgracia para nuestros países. No hay bendición, no hay mayor bendición institucional que contar con un paisano. Y un paisano, ustedes saben cómo se vive un paisano, con la legítima, genuina separación de poderes. Que los poderes tengan tal fuerza que siempre manejen de acá para allá, porque siempre va a haber dificultad, siempre va a haber impases, pero manejen su autonomía de tal manera en la que los intereses del país se vean reflejados en el equilibrio necesario de todos y cada uno de estos poderes independientes. Bueno, pues este señor Evo Morales, el que ha dicho que el sistema capitalista es el verdadero origen de la corrupción, diciendo, por ejemplo, por el tema de la acumulación de riquezas, que es mala y todo el cuento que ustedes ya conocen, pero que son los primeros millonarios de nuestro continente y de nuestro mundo, pues es el mismo que ha hablado de la separación de poderes como como un problema y no como una ventaja. Defendió a Lula, por supuesto, y criticó a los paraísos fiscales, entre otros. Bueno, el hecho es que, como les he comentado, ya nos toca casi cerrar. Me voy a robar unos 3 minutos adicionales. 15 países del Grupo de Lima y Estados Unidos han firmado el acuerdo en el que no reconocerán las elecciones en Venezuela. Ya yo se los había comentado, pero sin embargo queríamos traerlo de nuevo. Fíjense que se necesitan, ya les había dicho también, 23 países de la OEA para activar la carta. Hasta ahora tenemos 16. Pence y además ha tenido una presencia importantísima, igual Marco Rubio en la Cumbre de las Américas, ha tenido también su encontronazo con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Por ejemplo, Pence ha dicho que 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza, cosa que es verdad, mientras que y lo dijo también Pence, Maduro prometió en su oportunidad prosperidad en el mayor éxito de la historia de Venezuela. Por lo tanto, es un estado fallido y conocemos cuál es la realidad. Mientras tanto, el canciller cubano dice que no es nada ético atacar a Venezuela cuando no está en el salón, que no está presente. Que por supuesto USA no tiene moral, no tiene referencia moral para el continente, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos el comunicado de Lima, no nos va a dar chance leerlo completo, queríamos compartirlo con ustedes porque se ha firmado este comunicado, este acuerdo entre Lima, el Grupo de Lima, mejor dicho, y los Estados Unidos. Les prometo que para mañana, por eso que le colocaba parte 1 y parte 2 para mañana, vamos a continuar analizando el tema del resultado de la Cumbre de las Américas. Pero cierro con esta perlita. Estamos casi, todavía no, pero casi a un mes de las inconstitucionales elecciones en Venezuela. A casi un mes, o a poco más de un mes sería la palabra correcta, la frase correcta, Maduro ha emitido otro bono independencia. Ahora se llama bono independencia. Ustedes saben que cada vez que hay un proceso electoral, una crisis o algo bueno, sobre todo electoral, votos que obtener, Maduro ha entendido que la mejor manera es tirar una buena devaluación de dinero, pagar unos cuantos bonos, miserables bonos, y conseguir los tan ansiados votos. Por ahí se le escapó en una vez. Tenemos 10 millones de votos, no, perdón, serán de bonos, algo así fue que dijo. Pues bueno, ahora tenemos un nuevo bono independencia que beneficiará a 10 millones de personas con el fulano inconstitucional, ilegal,
carnet de la patria. Esto significa, les va a depositar, imagínense ustedes, 1 millón de bolívares. Y para los que no son venezolanos dirán, wow, 1 millón de bolívares, eso debe ser muchísimo dinero. Señores, con 1 millón de bolívares no se compran ni un kilo de carne, ni un cartón de 24 huevos, para que tengan una idea del drama de lo que esto significa. Pero bueno, Maduro, entendiendo que el clientelismo lo ha instalado el chavismo en Venezuela, ha dicho, hey, sí, yo voy a entregar 1 millón de bolívares a 10 millones de venezolanos. Ustedes ya se imaginarán para qué, cuál es el objetivo electoral. Y yo dije, yo quiero sacar en dólares, ¿cuánto representarían? 10 billones, porque la entrega son 10 billones de bolívares. Que por cierto, por ahí nos dice Karini, tiene toda la razón, más inflación, porque es dinero inorgánico, está entrando sin haberse producido en la economía. Es toda la razón. Entonces fíjense, si el dólar lo calculamos a 450.000 bolívares, el gobierno venezolano estaría sacando de su bolsillo solo 25 millones de bolívares. Si el dólar lo calculamos a cómo está el Bitcoin hoy día, la criptomoneda, y haciéndole la equivalencia que aproximadamente pondría el bolívar a unos 600, o el dólar a unos 600.000 bolívares por dólar, pues el gobierno venezolano lo único que estaría entregando de su bolsillo son 17 millones de dólares. Es decir, es una burla, es otra mofa descarada al pueblo venezolano. Pero bueno, lo hemos vivido, esto no es nuevo. Mientras tanto, la crítica situación en Venezuela continúa destruyéndose. Por ahí dice Ignacio Frenhagen, no puede ser, 1 millón de bolívares. Tampoco, ¿sí? Tampoco, es dramático, Ignacio. Voy a volver a colocar este ejemplo para cerrar. Aunque no es el tema económico el día de hoy, el tema de hoy es el cierre, el colapso, el ocaso de la revolución bolivariana en el continente. En el 2014, Ignacio, a todos los que nos acompañan, yo tenía un carro pequeño, modesto, de una marca comercial americana, y ese vehículo lo vendí en 350.000 bolívares, ¿ok? Eso fue hace apenas menos de 4 años. Lo que yo pude obtener en dólares en su oportunidad a mercado negro, a mercado paralelo, ni siquiera oficial, fueron casi 7.000 dólares con 350.000 bolívares. Ignacio, si ese dinero yo no me hubiese ido del país y ese dinero lo hubiese dejado guardado en mi cuenta bancaria, hoy día, a menos de 4 años después, no valdría ni un solo dólar. Y lo que te estoy diciendo es cierto. Ni un solo dólar valdría. Sería cerca de 80, 70 centavos. Y si nos vamos al valor que aparenta estar esta semana el dólar, estaríamos hablando de 50 centavos de dólar. Por ahí debo tener una monedita de 50 centavos. Así es, así de dramática es la realidad en Venezuela. Pero bueno, ya nos toca despedir, lamentándolo mucho cuando nos dedicamos a este tipo de temas. Se nos va muy rápidamente el tiempo, tantos comentarios que hay allí. Les pido disculpas que no los he podido leer, pero les invito al día de mañana a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Acompáñenme, no me dejen solo en nuestra edición número 657 ya en Américas Noticias. Continuaremos con la Cumbre de las Américas parte 2. Hay mucho material que quedó por destacar y me comprometo con ustedes que voy a incorporarlo para que lo podamos analizar en conjunto. Así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.